En esta clase continuamos desarrollando la unidad temática 4. En este caso seguimos con arquitectura aproximadamente desde 1970 hasta el hoy. Les habla Mariana Betoli y a continuación desarrollaremos conceptos necesarios para realizar las actividades propuestas en la Guía del Trabajo Práctico 4 sobre temas de arquitectura. Este año son 8 autores o estudios de arquitectura posmoderna los que abordaremos. La multitendencia es lo que caracteriza a la arquitectura de este periodo, en el cual proponemos indagar en búsquedas universales y dentro de estas una línea de la abstracción formal que desarrollaremos a continuación. Desarrollamos entonces la línea de la abstracción formal dentro de las búsquedas universales en el panorama de la multitendencia de la arquitectura posmoderna. Este año, dentro de la abstracción formal, estudiaremos en especial a Peter Zumthor y a RCR Architectes, un estudio conformado por Rafael Aranda, Carme Pillem y Ramón Vilalta. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de abstracción formal? Sin duda, el precedente es Less is More de Mies van der Rohe, menos es más de Mies. La búsqueda del mínimo irreductible, es uno de los rasgos esenciales que caracterizan, por una parte, el arte del siglo XX y que encontramos en obras de autores de distintas disciplinas. En realidad, en este caso, comenzaremos, dijimos, por el arte, si bien podríamos reconocer también la fuerte incidencia del pensamiento estructuralista de Lévi-Strauss y Barthes, por ejemplo. En el campo del arte podemos referir al minimal art, expresado en la escultura norteamericana de inicios de los 60, que también se denominó al principio ABC art. Como herencia del neoplasticismo y del constructivismo ruso, las esculturas de Tony Smith o Donald Judd, como la que vemos en la imagen, entre otros, eran esencialmente estructuras y volúmenes puros, a través de los cuales se buscaba conseguir la máxima emoción estética y el máximo impacto intelectual con estos mínimos medios. Al respecto, Joseph Maria Montaner dice: la eclosión del minimal art provocó que las diversas disciplinas artísticas exploraran sus propias raíces y tradiciones de la simplicidad. Tradiciones y búsquedas muy diversas, contradictorias y que tienden a caminos contrapuestos incluso. Masa compacta y desmaterialización, simplicidad y monumentalidad, enraizamiento en la cultura popular y máxima abstracción. Por su carácter pluridimensional, estas búsquedas no son una corriente delimitada, sino que constituye casi un principio operativo, un dispositivo operativo que genera unas fenomenologías propias. Es una búsqueda de cada autor que cada autor desarrolla con las técnicas propias de su disciplina. Es un objetivo, dice Montaner, maximalista, conseguir la máxima emoción estética, el máximo impacto intelectual con los mínimos medios. En arquitectura podemos hablar de una lógica del pensamiento racional y técnico, pero en polos extremos, explorando los límites. Unidad, claridad, coherencia, búsqueda de la esencia intemporal de la arquitectura y un nuevo tipo de relación entre objetos. Por ejemplo, despegarse en el contexto de una manera inédita y desplegarse es más allí. Montaner, hay este escrito de las formas del siglo XX, un libro, Las formas del siglo XX, donde él desarrolla estos y otros conceptos. Él dice, hay una precisión técnica en la materialidad, en esta abstracción formal. La belleza emana de la materialidad, del objeto, pero dicha materialidad, fíjense, no proviene de la visión del detalle, del ensamble, del alarde tecnológico, tal como sucede en la arquitectura de la alta tecnología, sino que radica en la fisicidad, dice Montaner, en la fisicidad de cada elemento, en la corporeidad del muro, la cubierta, el aventanamiento.
piezas tratadas con una materialidad unitaria, muchas veces masiva o dematerializada, sin que necesariamente el material que se vea sea el de la estructura, por ejemplo. Predomina el volumen y la superficie, la materialidad y la luz. Podríamos estudiar otros autores como Tadao Ando, un japonés de la generación de los 40, aproximadamente contemporáneo, decimos, a Peter Zumthor, o el equipo Sana, integrado por Kazuyo Sejima y Rei Nishizawa, que son, digamos, de una generación anterior quizás a RCR. Pero bueno, vamos a estudiar estos dos europeos, estos dos estudios europeos. Una brevísima alusión a la obra de Tadao Ando, que es un emblema realmente de esta búsqueda de la abstracción formal, de esta búsqueda de la perfección, de llevar, por ejemplo, al hormigón visto a parecer liviano, blando y hasta traslúcido. Fíjense ahí en la Iglesia de la Luz, cómo a través de esa estrategia de la materia sutil de la luz construye ese espacio y realmente la superficie del hormigón, como la trabaja Tadao Ando, pasa a tener ese carácter, decimos, casi traslúcido. U otra arquitectura como la capilla sobre el agua, donde le es difícil delimitar dónde está el espacio de esa iglesia, porque el mismo paisaje es parte casi del espacio interior o no de la capilla sobre el agua. Tratándose del estudio Sana, incluso es interesante, si ustedes lo estudian, cómo hay obras que son de Kazuyo y hay obras que son de Ryu y hay otras que son sí del estudio, ¿no? La obra de Sana, dice Fernández Galeano, se interpreta como una construcción en el límite, una arquitectura onírica e inmaterial que se basa en el despojamiento. Basta ver incluso la resolución de ciertos programas, en la espacialización de los programas, como también está muy presente la innovación en el caso de Sana. Recuerden que en las A y B monografías pueden acceder en la web a leer estos, digamos, editoriales que van de alguna manera configurando este pensamiento crítico en torno a los autores. Peter Zumthor, nacido en Basilea en 1943, Basilea, Suiza, se forma como ebanista en Suiza y posteriormente como arquitecto en Basilea y en el Pratt Institute de Nueva York. En la década del 70 se muda dentro de la misma Suiza y trabaja en el Departamento de Preservación de Monumentos, luego como inspector de promociones residenciales, es decir, en el ámbito público. En 1979 ya abre su propio estudio, en Suiza también, donde reside y trabaja. Es además profesor de proyecto en la Academia de Arquitectura de Mario Botta, en Ticino, el cantón de habla italiana suiza. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios en reconocimiento a su obra, entre los que se destacan, por ejemplo, el Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe en 1998 y el Premio Pritzker en 2009. Relacionado al minimal art o al arte povera, maneja con maestría los efectos físicos del espacio, de la construcción, de los materiales. Concede importancia al contacto con las cosas y también se muestra atento a estas disposiciones a veces desconcertantes de las viejas emociones, de la intimidad, a esa, digamos, referencias a esa misteriosa poética de los espacios que incluso el niño graba en su memoria. Desarrolla edificios de gran integridad, no afectados por la moda o los caprichos. Rechaza la mayor parte de los encargos y solo acepta un proyecto si se siente en una profunda afinidad por el programa, y a partir del mismo momento en que se compromete a hacerlo, su devoción es total. Supervisa la realización del proyecto y hasta el último detalle. Sus proyectos son más notables
por sus detalles magníficos y su equilibrio de los gestos contemporáneos e históricos, que por sus grandes ideas o sus formas innovadoras. En su libro Pensar la arquitectura dice cosas como: la arquitectura tiene su propio ámbito existencial, dado que mantiene una relación especialmente corporal con la vida. En mi opinión, en principio, digamos, no es ni un mensaje ni un signo, sino una cobertura, un trasfondo de la vida que junto a ella transcurre, un espectáculo sensible para el ritmo de los pasos en el suelo, para la concentración del trabajo, para el sosiego del sueño, etc. También habla de la fuerza de un buen proyecto. Dice él: la fuerza de un buen proyecto reside en nosotros mismos y en nuestra capacidad de percibir el mundo con sentimiento y razón. Un buen proyecto arquitectónico es sensorial, un buen proyecto arquitectónico es racional. La arquitectura es siempre una materia concreta, dice Sumter. No es abstracta, sino concreta. Un proyecto sobre el papel no es arquitectura, sino únicamente una representación más o menos defectuosa de lo que es la arquitectura, comparable entonces con las notas musicales. La música precisa de su ejecución. La arquitectura necesita ser ejecutada. Luego surge entonces su cuerpo, que es siempre algo sensorial. Sobre las termas de Valls, que es la obra que estamos viendo, unas termas construidas en el predio de un hotel preexistente, dentro casi de la ladera, como encajado en la ladera de la montaña, bajo una cubierta verde, o sea, desde la parte alta del predio se ve esta cubierta verde y luego se accede como un laberinto de estos enormes volúmenes exquisitamente proporcionados entre sí, con muros hechos a medida, con bloques de piedra local, cortados a la perfección, organizados como un rompecabezas. Estas termas spa, los baños, a veces en parte al aire libre, casi que se inviste este espacio de una solemnidad casi sacramental, dicen los críticos. Las obras y algunos artistas del arte povera encierran, bajo mi punto de vista, algo muy instructivo, dice Sumter. Lo que me impresiona es el empleo preciso y sensorial del material, digamos, del material que hay en esa obra de arte. Ese empleo del material parece enraizado en el saber ancestral del hombre y libera al mismo tiempo aquello que constituye propiamente la esencia de esos materiales, carente, digamos, de cualquier significación culturalmente mediatizada, o sea, en este caso la piedra, ¿no? La piedra, el agua, la luz coloreada, eso es básicamente en esa precisión técnica de la materialidad lo que se manifiesta en las termas de Valls. Otros estudios, mencionamos ya RCR Architectes, nacidos con diferencia de un año entre sí en una provincia de Cataluña, en Gerona, una provincia de la Cataluña. Los tres egresan de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Vallès en 1987. Carme y Ramón se forman previamente en los 70 en la Escuela de Arte de Olot. Carme es docente de proyecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y también en la de Vallès, y profesora invitada en el Instituto de Tecnología de Zúrich, Suiza. Ramón es máster en Arquitectura del Paisaje por la ETSAP, o sea, por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, y profesor de Urbanismo y Paisaje, que es una de las marcas también del estudio, el abordaje del paisaje, desde el arte también, por eso es importante este recorrido por la formación, ¿verdad? Decimos, Ramón es máster en
arquitectura del paisaje y docente, profesor de urbanismo y paisaje en la ETSA de Valles. Han recibido el Pritzker de arquitectura en 2017, hace muy poco. Fundan su estudio taller en Olot, dijimos, en Gerona, Cataluña. Gerona limita con Francia, o sea, es bien al norte de la Cataluña. Y en su página web podemos ver cómo RCR se despliega como en tres, digamos, ámbitos. Por un lado, un laboratorio, un espacio de laboratorio de arquitectura abierto para desarrollar la investigación, la transversalidad creativa, cursos, estancias en relación al estudio y a todo este trabajo con el paisaje que ellos despliegan en docencia y en proyecto. Después, bueno, la página, subpágina, digamos, de RCR Architectes, que es el taller creativo de arquitectura que nace en 1988, ahí en Olot, de la mano de ellos tres como socios, y después una fundación privada creada por RCR Architectes para estimular socialmente la valoración de la arquitectura, el paisaje y también las artes, la cultura en general. O sea, como esos tres ámbitos dentro de la misma página. La obra de Rafael, Carme y Ramón de RCR Architectes es un ejemplo pertinente a la innovación que toma cuerpo en la arquitectura. Una arquitectura esencial que es a la vez intérprete meticuloso de las condiciones de tiempo y lugar, tanto en pequeñas piezas que hacen ciudad, como la Biblioteca y Hogar de Jubilado en Barcelona, España, que es un espacio que toma uno de los corazones de manzana del ensanche de Cerdá, ¿verdad? O el espacio público del ex teatro La Lira en Ripoll, Girona, una pequeña pieza que veremos. También a la escala del territorio y en pleno paisaje esta innovación está presente. Este equipo de arquitectos artistas catalanes de y desde Olot abordan la invención arquitectónica proponiendo variaciones a lo conocido, variaciones al espacio, al paisaje, a la materialidad e incluso a las formas de vida contemporáneas. En referencia a su obra, Fernández Galiano recurre a una idea de Unamuno y dice: solo se puede ser cosmopolita estando muy apegado a nuestro lugar en el mundo, y es seguramente en esta fidelidad al entorno geográfico y humano donde reside el fundamento último de la obra de RCR, obra que es sin duda una innovación necesaria en la construcción sucesiva de lo que existe y mañana será lo que preexiste. Entonces, sea tanto en el ámbito europeo o en otra geografía, despliegan este particular modo de proyecto. Una casa, la casa Horizonte, una casa casi imperceptible en el paisaje, fíjense la foto de la izquierda. Situada al borde de un talud, la vivienda está enterrada 1,5 metros por debajo de la cota superior del terreno, pensada para ofrecer espacios que aseguren la independencia y la vida en común en sus moradores, fíjense en la planta, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio con la presencia constante de la naturaleza y el paisaje. Su posición estratégica de borde entre dos cotas, entre dos paisajes, dos orientaciones, se aprovecha para crear dos mundos claramente diferenciados. Del lado del desnivel, los espacios perpendiculares al largo pasillo que actúa como eje vertebrador del proyecto se abren por completo al paisaje mediante grandes paños de vidrio enmarcados en cajas de acero corten, como estamos viendo allí en la foto de la derecha, que refuerzan estas cajas la composición ritmada de la casa. El acero corten domina todos los espacios interiores, incluso creando una atmósfera unitaria también que se extiende al exterior, por ejemplo, a estos patios cuyos muros de contención se han construido a base también de planchas verticales ligeramente giradas y separadas entre sí. Por ejemplo, allí se ve donde está la pileta, que es el núcleo perpendicular central que estamos viendo en la planta, ese espejo de agua, digamos, parte casi del paisaje y de la casa.
Otra intervención, en este caso en el paisaje, pero en el paisaje urbano, en tejido preexistente. Una parcela donde estaba el Teatro La Lira, en Ripoll, donde se genera un espacio público frente al río y sobre la muralla urbana que da borde al río en una de sus márgenes. Este nuevo espacio público conecta la calle paralela al río, la calle posterior que estamos viendo en la foto, a través de un puente con la otra orilla, un espacio con vocación entonces de plaza pública, un espacio para recorrer que pretende respetar el espíritu del teatro demolido en términos que ese vacío deviene en una plaza cubierta o semicubierta que a su vez es balcón al río y que conecta una orilla y otra, digamos esta orilla más vertical con esta otra orilla más suave que es a donde está desembocando el puente en la foto. El espacio está configurado entonces por esa malla de láminas metálicas que va copiando la geometría irregular de esa parcela y a su vez define esas láminas metálicas, define y conecta este espacio con las casas vecinas y con el cielo. Una aproximación nos permite ver que bajo el nivel de suelo hay allí, una sala polivalente, una sala de exposición, un taller de nuevas tecnologías y todos los servicios necesarios como un pequeño centro comunitario, ¿verdad? En síntesis, este es un espacio público, una pequeña intervención, un puente, una piel, una plaza balcón al río, un nexo entre el tejido urbano preexistente entre una orilla y la otra del río. Un mínimo con máximos resultados. Estas bodegas Belloc en Palamos, España, un espacio enterrado bajo las viñas. Las dependencias de la bodega se organizan no como un recinto único, sino como un paseo que permite descubrir distintos ámbitos y cuyo recorrido ondulante, tanto en planta como en sección, transforma la percepción que se tiene de sus reales dimensiones. El proyecto utiliza la inercia térmica de este entorno excavado para reducir, por supuesto, el consumo energético para el funcionamiento de estos espacios. Como resultado de su geometría espacial y sus materiales, el acero corten y la piedra, se logran, estos son los dos materiales, el acero corten y la piedra, se logran, decimos, singulares cualidades ambientales que envuelven al visitante en un mundo subterráneo, fresco, aislado, donde poder sentir y degustar en otro tempo. La estructura del edificio está compuesta por planchas verticales de acero corten empotradas sobre zapatas de hormigón y rigidizadas por piezas transversales, ¿verdad? La repetición de esas piezas inclinadas en dos sentidos y separadas unos 70 milímetros entre sí define estos espacios, como estamos viendo en las fotos, pero a su vez, al estar separadas estas piezas, se construye como un filtro que mantiene el contacto con el terreno natural para captar justamente sus propiedades. Por último, retomamos el método de trabajo de la cátedra, que la cátedra les propone esta idea de basarnos en un problema a la manera de lo que es el trayecto de un investigador. Planteamos entonces un problema para atravesar estos contenidos de la unidad temática 4 de la arquitectura postmoderna a la manera de las otras unidades temáticas, ¿verdad? Por caso, ¿se acuerdan? La unidad temática 2 y entonces acá vamos a hacer este contrapunto de los dos momentos de moderno y postmoderno a través de ese texto de Fernández en su libro Lógica del Proyecto, cuando dice: debiéramos distinguir, o sea, plantea bien la diferencia entre la heteronomía moderna de la utilidad, ¿se
¿se acuerdan? De la función orientada a garantizar el contenido socialmente proactivo de la actividad proyectual, recuerdan lo que vimos en la unidad temática 2, hay que distinguirlo de esta heteronomía posmoderna de la significación-expresión. Recordemos entonces qué significa heteronomía. El concepto se define como la condición de la voluntad que se rige por imperativos que están fuera de ella misma, recordemos. ¿Y qué quiere decir entonces en este caso? Quiere decir que hay una pulsión externa de la significación, de la expresión, tendiente a poner de manifiesto rasgos de la cultura en términos simbólicos en estas acciones proyectuales. ¿Es esto así? ¿En qué medida? ¿En qué casos? Lo iremos viendo también paralelamente al desarrollo, digamos, crítico de esta última unidad temática. El desafío entonces está planteado.